Entonces, cualquier pregunta, cualquier cosa pueden levantar mano o intervenir o directamente mediante el chat. Estoy pendiente al chat, entonces ahí también podemos hacer las preguntas y todo. Entonces, viendo lo que habíamos visto, lo que habíamos dicho en la anterior clase, vamos a empezar ahora con el libro de Ponce. Entonces, te he pasado ya el link del libro de Ponce, que es este, que se lo voy a pasar una vez más por el grupo acá. Este es el link del libro de Ponce. Entonces, entrando al libro de Ponce, podemos ver que el capítulo 1, que vamos a empezar ahora, tenemos el flujo en canales abiertos como la introducción, tipos de flujo, estados de flujo y regímenes de flujo. En función, vamos a ver un poco ahora lo que es todo lo que es condiciones de flujo, ¿no? Entonces vamos a lo que es flujo en canales abiertos. Y este es el capítulo 1, introducción, siempre en el libro de Ponce. Lo que vemos es aquí arriba, nos parece todos los capítulos de este capítulo. Entonces podemos saltar o ir directamente a los problemas, a la bibliografía o paso o punto por punto, ¿no? Entonces, como introducción, lo que nos flujo en canales abiertos, que tiene una analogía o una similitud en lo que respecta a energía, en lo que es flujo a presión en tuberías, que es lo que ustedes han aprendido en hidráulica 1. Entonces, tenemos aquí ese flujo, como dice aquí, en conductos cerrados con flujo de presión, que ustedes han aprendido en hidráulica 1, donde yo tengo la tubería. De la tubería tengo un nivel de referencia, está medido a eje del punto, el datum, o sea, los zetas, Z1, Z2, todo lo que es Bernoulli, lo que ustedes han aprendido a hacer, que es cantidad de energía. Podemos aplicar cantidad de energía en el punto 1 respecto al punto 2. Y en este... Perdón, ¿sí? Inge. Se le escucha todo entrecortado, Inge. Desde que empezó a hablar. Sí, yo también lo escucho aquí, Inge. Ahora, ¿cómo está, pero? Ahora, ¿se escucha mejor o no? Ahora sí. Qué raro, ¿será el internet acá? A ver, veremos una prueba, estoy en el laboratorio, pero si es que empeora el internet por algún motivo, me avisan y voy a usar otro tipo de internet. Pero a ver, sigamos. Ya. Entonces, lo que ustedes han aprendido en hidráulica. No podía repetir, Inge, porfa, es que todo entrecortado se le escucha al principio. Ya, vamos a repetir. Entonces, lo que se había comentado era que en el libro de Ponce, que es este, usualmente lo que tenemos es en cada uno de los capítulos, cada uno de los puntos, tenemos un poco los acápites. Aquí, por ejemplo, el flujo en canales abiertos, tipos de flujo, estados de flujo, los problemas y la bibliografía de cada uno de los capítulos. Y luego tenemos la explicación. Ahora vamos a ver el punto 1.1, que es el flujo en canales abiertos. Entonces, lo que nos interesa es hacer una comparación de principio con todo lo que ustedes ya habían visto en hidráulica 1, que es el flujo en tuberías a presión, y ver un poco las similitudes y diferencias que hay con el flujo a superficie libre, para que podamos ir entendiendo la condición de energía en flujo a superficie libre. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un canalito, una fotito del flujo a superficie libre, que esto es lo que vamos a estudiar en todo lo que es hidráulica 2, que es el flujo que viaja a superficie libre porque no está sujeto a ningún tipo de presión externa. Entonces, el flujo en conductos cerrados, o la presión hidráulica en el centro de la tubería se define como la línea gradiente o la HGL, que sería esta, la línea de gradiente hidráulico, la línea de gradiente piezométrico que ustedes han aprendido, esta línea punteadita, es la que define el flujo. ¿De qué está compuesta esta? Si yo tengo una tubería aquí a presión y voy a marcarme dos puntos, punto 1, punto 2, donde voy a poner dos piezómetros. Saben ustedes que el piezómetro lo que va a hacer es va a subir el agua hasta el nivel de presión que tiene el punto de la tubería donde hemos puesto el piezómetro. Esos niveles piezométricos
Eso es lo que lo conocemos como la línea de gradiente hidráulico. Entonces, bajo los principios de energía que ustedes han aprendido en hidráulica 1, podemos ver aquí que de la sección 1 y la sección 2, la energía se estaría distribuyendo en, yo tengo un nivel de referencia, que va a ser mi datum, donde voy a tener el Z1 y el Z2 respecto al eje de conducción. Voy a tener las alturas piezométricas, que son las alturas de presión, que es este Y1, este Y2, que ustedes han aprendido esto como ρGH. El ρGH es la densidad, la gravedad más por la altura. Ese ρGH es la altura de presión, que es lo que nos da la línea de gradiente, más la altura de velocidad. La altura de velocidad es la energía cinética, que es la velocidad al cuadrado sobre 2g, que es esta altura acá. Que en el punto 2 también voy a tener esta misma altura de presión, altura de velocidad, velocidad 2 al cuadrado sobre 2g, y voy a tener aquí un HF, que es la pérdida de carga por fricción. Entonces, ustedes han aprendido en hidráulica 1 tanto encontrar estas pérdidas por fricción en tuberías como las pérdidas debidas a artefactos o las pérdidas localizadas. Lo que nos va a interesar más en hidráulica 2 es únicamente la analogía con lo que es la pérdida de carga por fricción. Entonces, este era un esquema de energía en un conducto cerrado, en un conducto a presión. Lo que pasa en un canal abierto, este es un canal abierto ya. Lo que pasa en un canal abierto es que el fondo del canal se va a convertir en mi nivel de referencia, en mi datum. Entonces aquí voy a tener los zetas, el Z1, el Z2. Y el Y1, la profundidad de agua, es exactamente la misma que esta profundidad Y1 que hemos medido acá. Solamente que este Y1 era la presión, era el ρGH que se daba acá. Entonces vamos a suponer, una manera interesante de entender la energía en canales abiertos, es suponer que estoy haciendo un piezómetro de ancho infinito, o sea, de ancho igual a la longitud de todo mi canal. Si yo este piezómetro que está aquí arriba y este otro piezómetro que está aquí abajo, los fuera uniendo, cada vez hago un piezómetro más grande, un piezómetro más grande, o hago un piezómetro intermedio, un montón de piezómetros intermedios, y al final lo vuelvo todo uno solo, esa línea que se me va a formar ahí arriba, dentro de los piezómetros, es la superficie libre que se forma acá. Entonces, al no tener presión, el agua va a fluir con esa superficie libre y eso me va a necesitar es la altura, ¿no? Este Y1, aquí el Y2. La carga de velocidad es exactamente la misma, velocidad 1 al cuadrado sobre 2g. La carga de velocidad de aguas abajo, velocidad 2 al cuadrado sobre 2g. Y de igual manera voy a tener mi componente de pérdida de carga por fricción. Este componente de pérdida de carga por fricción es debido a la fricción en este tramo. Acá. Entonces es un poco la analogía que hay entre lo que es el flujo a superficie libre y el flujo en tubería a presión. ¿Eso se entiende? ¿Alguna consulta tiene? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Pueden preguntarme por el chat, tomar el micrófono. Es un poco esta parte, es buena repasar el ELA porque es la manera en la que vamos a entender cómo se vincula todo lo que ustedes han aprendido en hidráulica 1 con lo que ahora vamos a empezar a ver de hidráulica 2. Todo es exactamente lo mismo, las leyes de la conservación de energía, conservación de momentum, todo es exactamente lo mismo. La única diferencia es esta, que antes ustedes calculaban presiones, calculaban la presión, y la presión era el ρGH, y esa presión, que es la altura piezométrica que se va a dar, ahora esa altura piezométrica se va a convertir en la profundidad de agua desde un lecho, ¿no? Esa es prácticamente la similitud que tenemos que encontrar para poder unir un poco todo lo que ustedes habían visto en flujo a presión con todo lo que vamos a ver ahora en hidráulica 2, que es flujo a superficie libre. Porque si se dan cuenta, Bernoulli es exactamente lo mismo. Igual puedo aplicar Bernoulli aquí y Bernoulli acá. Si quiero encontrar velocidades aguas abajo, quiero encontrar tirantes aguas abajo, puedo aplicar la conservación de la energía de la misma manera como ustedes aplicaban la conservación de energía en tuberías. ¿Alguien tiene alguna consulta?
Sigamos entonces. Aquí nos dice que hay una diferencia entre el flujo a conducto y el flujo en un canal abierto. En el flujo en un conducto cerrado, el agua se elevará en un tubo piezométrico hasta el nivel donde éste defina la línea de gradiente hidráulica asociada a la presión hidráulica en el conducto. De otro modo, en el flujo en un canal abierto, la superficie del agua es la línea gradiente hidráulica. Creo que esa es la parte más importante que tiene que recalcarse, que es lo que les comentaba y les decía que es lo que une estas dos hidráulicas, ¿no? Saber que la superficie del agua, o sea, la superficie del agua es exactamente la misma que la línea del gradiente hidráulico. La superficie del agua es exactamente la misma la línea del gradiente hidráulico o la línea piezométrica. Vamos a pasar a lo que son los tipos de flujo. Un momentito, voy a buscar mi pizarra. Este acápite de tipos de flujo, lo que vamos a ver es que existen dos tipos de secciones transversales en un canal. Primero, todas las que son las secciones prismáticas y todas las que son secciones no prismáticas. A lo que nos referimos con secciones prismáticas es secciones las cuales tengan una geometría conocida y determinada, posible de ser determinado con funciones trigonométricas, y las no prismáticas, que son usualmente los canales naturales, ¿no? Donde tenemos lechos y secciones naturales. Entonces, como aquí dice, los canales artificiales, o sea, todos los construidos por el hombre, canales de riego, canales de toma de agua para centrales hidroeléctricas, todos los canales son por lo general prismáticos. ¿Por qué? Porque han sido intervenidos, han sido hechos por el hombre y usualmente buscan la posible mejor sección para poder transportar ese flujo, que tienen forma, tamaño constantes a lo largo de gran parte de la longitud de ese canal. Por el contrario, los canales naturales son no prismáticos. ¿Por qué? Bueno, la naturaleza los ha formado, todo lo que son ríos, arroyos, quebradas. Entonces, la forma y tamaño de estas secciones va a variar de tramo a tramo, longitudinalmente en cada uno de los canales, ¿no? A estos canales artificiales se los conoce usualmente como canales. Entonces, de aquí en adelante, cada que nos refiramos a canales, es porque estamos refiriendo a canales artificiales, que son estos los construidos. Los otros casos los vamos a llamar directamente os ríos o quebradas o rechos. Entonces, de principio, vamos a tomar de aquí en adelante en el libro de Ponce la palabra canales para referirnos a canales artificiales. Entonces, hay propiedades geométricas hidráulicas que describen cada uno de los canales. Aquí tenemos un canal, por ejemplo, que es un canal aquí tenemos, bueno, esta es una propiedad de un canal que es prismático, porque tiene por su geometría, es trapezoidal, y los parámetros que tenemos, o sea, lo que necesitamos conocer de aquí de esta geometría, y es lo que vamos a usar de aquí en adelante, es para el libro de Ponce, porque esto va cambiando un poco de libro a libro. Luego vamos a fijarnos un poco el libro de Bentechao, que algunas de las simbologías son exactamente las mismas, pero otros términos de la simbología van cambiando. Pero en este caso, para el libro de Ponce, tengo mi canal y la principal geometría que se obtiene en un canal es primero el ancho superficial, que es el ancho superficial, el T,
que es la superficie libre del agua en una sección transversal del canal. O sea, yo tenía mi canal, estoy cortando una sección transversal del canal, que es esta. Entonces aquí veo el agua en la sección transversal. Y aquí puedo medir de dónde a dónde está yendo el pelo del agua. Todo esto es la superficie libre del agua, y a esto le vamos a llamar T mayúscula. Para el caso del libro de Ponce, ¿no? En otros libros a veces le llaman a esto el B mayúscula, y a la base le llaman el B minúscula, pero depende de eso un poquito la terminología del libro. En este caso, para el libro de Ponce, esto es el T mayúscula, que es el ancho superficial. Segundo término importante que podemos calcular en un canal es el perímetro mojado. El perímetro mojado es este P, que aparece aquí, que no es nada más que sumar la longitud de toda la parte del canal que entra en contacto con el agua. O sea, ¿desde dónde entra en contacto con el agua? Desde acá, toda esta superficie del canal, del lecho del canal, que entra en contacto con el agua. A toda esta longitud le vamos a llamar P, que es perímetro mojado. La siguiente parte de la geometría que nos interesa es el área mojada. El área mojada no es nada más que el área que si hago este corte transversal y veo qué es lo que está en contacto con el agua en este corte transversal, sería esta área. Todo lo que está en contacto con el agua en un corte transversal. A esta área le vamos a llamar el área mojada. Y geométricamente es fácil calcularla, esta área mojada. Si yo tuviera una sección rectangular, es solamente base por altura. En una sección trapezoidal aplica un poquito aquí triángulos, y tengo también la ecuación para encontrar el área de esta sección transversal, esta área. Y lo que ya tengo hasta aquí es el perímetro mojado, el área mojada, el ancho superficial, y me falta la base. Esta base es parte del perímetro mojado, pero únicamente el que estaría en contacto con la base, o sea, con una referencia horizontal. Entonces, yo referencia horizontal acá abajo, y todo lo que está en contacto con esa referencia horizontal abajo va a ser la base. Entonces, en un caso de un canal rectangular, seguramente la base va a ser únicamente esta. En un canal trapezoidal, lo mismo, la base es esta que está aquí abajo. Estos son los lados, son los bancos laterales, no son. Y la base se considera únicamente esta, la porción que es horizontal. Entonces ya tengo ancho superficial, base, tengo el perímetro mojado, el área mojada. Lo siguiente que puedo medir en una sección de un canal es el tirante o la profundidad o calado, que ese es el D minúscula. Este D minúscula es la profundidad o el tirante. Usualmente esta se la mide respecto al punto más bajo de la sección. En este caso, entonces, una sección trapezoidal, todo tiene la parte más baja es la misma en toda la sección, en toda la parte horizontal aquí de la base. Entonces, este tirante, profundidad o calado viene a ser el D minúsculo. Entonces, son todos los parámetros que yo puedo ir midiendo en una sección. El T lo mido, la base la mido, el perímetro mojado lo mido, el área mojada lo puedo calcular, y este D, que es la profundidad del tirante, también lo mido, ¿no? Esa profundidad. Ahora ya vienen los parámetros que puedo ir calculando. Los parámetros que puedo ir calculando empiezan con lo que es la profundidad hidráulica, este D mayúscula. El D mayúscula, que es la profundidad hidráulica, este D, va a ser igual al área mojada dividido entre el ancho superficial. Entonces, yo tengo esta área, la voy a dividir entre el ancho superficial T, y ese valor que me va a dar en unidades lineales, porque el área es metro cuadrado y el ancho superficial T es en metro. Entonces, esta profundidad hidráulica me va a dar en metro. Esta profundidad hidráulica de unidades
de longitud va a ser lo que decíamos la profundidad hidráulica. Que más o menos para uno entender, si alguien dice, ¿y qué realmente puede ser la profundidad hidráulica? ¿Qué buscamos en calcular esta profundidad hidráulica? Esta profundidad hidráulica más o menos viene a ser como la profundidad característica respecto a una posible sección rectangular. Entonces, si yo me imaginara esta sección trapezoidal como una sección rectangular, fíjense aquí la punteadita, y esta sección rectangular tuviera el mismo ancho superficial que la trapezoidal, entonces la profundidad hidráulica sería la profundidad que me daría como resultado la misma área mojada. Porque fíjense que aquí hay áreas que faltan en estos dos costados y sin embargo aquí abajo hay un área que queda por fuera. Entonces esta área que queda por fuera es la que viene a estos dos lados a completar. Entonces no es nada más que eso, ¿no? Es esta relación para encontrar esta altura representativa respecto a una sección imaginaria rectangular de la sección que estoy trabajando. Por ejemplo, si fuera una sección esta, netamente, si fuera una sección únicamente rectangular, entonces la profundidad hidráulica se hace igual a el tirante o la profundidad del canal. ¿Por qué? Porque son rectangulares. Entonces, ¿por qué? El área va a ser base por altura dividido entre el ancho superficial, que es lo mismo que la base. Entonces, la profundidad hidráulica se iguala a la altura. Es una sección rectangular. En la medida que las secciones van cambiando, siendo secciones prismáticas o no prismáticas, entonces lo que voy a encontrar es eso con la profundidad hidráulica. Es como una profundidad representativa, digamos, de una posible sección imaginaria rectangular. Eso es lo que buscamos con esta profundidad hidráulica. Y aquí está la ecuación de la profundidad hidráulica, es igual al área mojada dividido entre el ancho superficial. Otro de los factores que debemos calcular y que nos ayudan mucho en la mayor parte de los cálculos es el radio hidráulico. Este radio hidráulico se lo escribe como un R, a veces con doble línea a este costado. Este radio hidráulico va a ser igual al área mojada, que es esta, su área, dividido entre el perímetro mojado, entre su perímetro. Otra vez, las unidades que tiene el radio hidráulico son unidades de longitud, está en metros. Entonces, este radio hidráulico está en metros, son sus unidades, donde tengo el área mojada, como se ha hecho, la dividimos entre su perímetro mojado, que es este. Como sus unidades están en metros, como las unidades están en metros, va a ser, tiene más o menos el mismo interés de calcularlo como la profundidad hidráulica, que es este D, que también sus unidades están en metros, ¿no? Esos dos. Esto de la profundidad, digo, del radio hidráulico, ustedes también lo han calculado. Cuando ustedes calculaban en las secciones circulares en hidráulica 1, para aplicar las ecuaciones de Darcy-Weisbach, las ecuaciones de pérdida de flujo, muchas de esas ecuaciones de pérdida de flujo estaban en función al radio hidráulico. Entonces, el radio hidráulico que ustedes calculaban era constante. En todo lo que es hidráulica 1, el radio hidráulico es constante. ¿Por qué? Porque como es flujo a superficie libre, digo, como es flujo a presión, siempre está lleno la tubería, siempre está llena de agua, ¿no? Entonces, al estar siempre llena de agua, el radio hidráulico que ustedes calculaban en hidráulica 1 era el área de la tubería dividido entre su perímetro de la tubería.
Esto es tener su área, pi por radio al cuadrado, dividido entre 2πr, que era el perímetro, y esa constante que sacaban de radio hidráulica era la que entraba a las ecuaciones de pérdida de flujo que han visto ustedes, como decía Darcy-Weisbach o otras ecuaciones que tienen este parámetro aquí de radio hidráulico. El radio hidráulico ustedes lo han usado, pero como un valor, como una constante, siempre era el mismo valor en todos los casos. Creo que es 8 veces el radio o 4 veces el diámetro. Bueno, esto se lo calcula en un ratito. El valor de radio hidráulico para secciones a tubería llena, flujo lleno. En el caso de hidráulica 2, en el caso de superficie libre, este radio hidráulico cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cambia en función a el nivel del agua. Cuando el canal está a este nivel, su radio hidráulico es 1. Cuando el canal está más vacío y el agua está aquí abajo, el radio hidráulico es distinto. Cuando el canal está más lleno y el agua está a punto de rebalsar, el radio hidráulico es otro. Entonces, todo el tiempo, el radio hidráulico va a ir cambiando. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí de todo lo que estamos viendo, lo que es geometría de canales? Inge, ¿y cuál sería su interpretación? Ay, perdón, y su interpretación del radio hidráulico. No, el radio hidráulico usualmente es muy utilizado porque en muchas de las ecuaciones empíricas, en las que, digamos, la gente que ha trabajado en los siglos anteriores, tratando de encontrar relaciones entre el flujo en canales, entre la velocidad del canal, entre la velocidad respecto a la carga, a la energía, a la pérdida, a la fricción, toda esta gente que trabajaba en este tipo buscando este tipo de relaciones, necesitaban un parametrito que pueda englobar lo que es la forma del canal. Y ese parametrito que engloba de cierta manera lo que es la forma del canal es el radio hidráulico. Porque no es lo mismo una sección que sea profunda que una sección que sea lo más plana posible. No es lo mismo una sección triangular que tiene un tipo de variación de la altura respecto al área que una sección trapezoidal. O entonces ese tipo de, ese parametrito en el cual está incorporada la forma del canal es el radio hidráulico. Entonces, en la mayor parte de estas ecuaciones en las que han trabajado, como les decía, los investigadores de los siglos pasados, tratando de encontrar estas fórmulas empíricas que relacionen las cosas que ellos observaban en los canales, necesitaban ese tipo de parámetros y para eso se calculaba el radio hidráulico, ¿no? Como un parámetro de ese tipo. Sí tiene unidades lineales. Entonces, dentro de los tests que se hacían, los datos que se tomaban en los siglos pasados, este parametrito de radio hidráulico con unidades de longitud era un parámetro que ingresaba para hacer los análisis dimensionales y encontrar las ecuaciones empíricas, ¿no? En sí, más o menos, esa es la interpretación del radio hidráulico. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Gracias, Inge. Sí, Inge, la profundidad hidráulica, ¿para qué lo sacamos o en qué nos ayuda? La profundidad hidráulica también es un parámetro que ingresa en muchas de las ecuaciones de empíricas. Vamos a ver ahora cuando ya empecemos a ver lo que es la clasificación de flujo, que es la profundidad hidráulica, por ejemplo, todo lo que es número de Fruit, que vamos a ver luego. Para encontrar el número de Fruit es una función de la profundidad hidráulica. Entonces, el número de Bernikov también tiene una función de profundidad hidráulica. Entonces, es un poco el parámetro donde también estamos aplicando un poquito la parte de la geometría de la sección. Es cuán distinta, más o menos la idea, es que es tu sección respecto a una posible sección rectangular. Entonces, este parámetro, esta relacióncita es la que te va a dar la profundidad hidráulica. Y otra vez es otro parámetro que entra, la mayor parte, en algunas de las ecuacioncitas estas empíricas, principalmente en lo que es la condición de flujo, ¿no? Si es flujo crítico, supercrítico, subcrítico. En el número de Fruit entra esta profundidad hidráulica. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, sigamos.
Entonces, estos son los parámetros que de por sí son los que nos interesan, que sería radio hidráulico, profundidad hidráulica, que son los primeros. El caudal se lo calcula igual que el caudal, que la ecuación de caudal que ustedes han manejado en hidráulica 1, que es la de velocidad por área, la velocidad promedio transversal multiplicada que está transportando. Entonces, caudal va a seguir siendo velocidad por área, que es esta, y la altura total o elevación a la superficie libre está dada por este Y, va a ser igual al Z más el D. Entonces, Z respecto del datum, esta altura o elevación de la superficie libre es este Y. Entonces, es otra cosa que también es importantísimo tener esta diferencia que existe entre lo que es la elevación de la superficie libre o la altura total del agua, la elevación de la superficie libre, respecto a lo que es el tirante o la profundidad de agua. La profundidad de agua o el tirante es respecto al lecho, al fondo, al punto más bajo. Y la altura total o la elevación del agua es respecto a un datum. Entonces, en los canales, en todos los canales, en todos los ríos donde se hace monitoreo, siempre van a existir ambos tipos de información. Va a haber siempre un tirante o una profundidad que está respecto al punto más bajo, que esto es relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una sección, un canal artificial como este, entonces difícilmente el punto más bajo se va a ir moviendo porque esta está de concreto, entonces tendría que pasar a algo, un proceso de socavación muy fuerte o un evento extremo que destroce la sección. ¿Para qué? Para que este tirante, para que esta profundidad cambie, ¿no? O sea, para que cambie el lecho, porque finalmente es un canal artificial de concreto. Entonces no va a cambiar. Pero sin embargo, en un canal, vamos a llevar esto aquí. A ver. Sin embargo, en un canal que sea más del tipo artificial, voy a sacar. En un canal que sea más del tipo artificial, puede ser que un año mi sección esté así y al siguiente año mi sección, porque ha habido procesos de lluvia, ha habido procesos de inundación, ha habido procesos de eventos extremos que han socavado el lecho. Entonces, el siguiente año mi sección ha cambiado así. Entonces, un año, cuando yo medía, supongamos que el agua está aquí, cuando yo medía la profundidad o el tirante, mi tirante era este. Y el siguiente año, mi tirante es este otro. Entonces, el tirante es una lectura relativa, especialmente cuando estamos hablando de ríos o de canales naturales, porque el tirante va a estar en función a el punto más bajo, la profundidad está en función al punto más bajo de la sección. Entonces, es una lectura relativa. Yo voy al campo, hago un aforo en un río determinado, voy a ir a medir el caudal de un río, voy a sacar las profundidades y el lugar donde sea la profundidad mayor, ese es mi tirante. Como les he dicho, de año a año o de evento a evento puede cambiar la sección del río. Entonces los tirantes son relativos, o sea, están respecto al punto más bajo. Sin embargo, los niveles de agua se miden respecto a un datum. Entonces, si yo tuviera aquí un datum, o sea, yo que sé, un cero aquí abajo, este cero puede ser los metros sobre el nivel del mar, puede ser el cero del datum, entonces puedo medir yo, puedo poner aquí un BM o puedo poner una regla acá y esta mi reglita puede estar georreferenciada a este datum. Entonces las alturas que voy a medir aquí van a estar en metros sobre el nivel del mar. Y a esto es a lo que le voy a llamar elevación, elevación del agua. Entonces, la elevación del agua
ya no es una lectura relativa. ¿Por qué? Porque está amarrada a un datum, a un cero, que puede ser el nivel del mar, en este caso, o puede ser cualquier otro datum que yo tenga. Pero las profundidades o los tirantes, estas sí son lecturas relativas. Es de D. Entonces es la gran diferencia entre este Y y el D. Entonces, en la mayor parte de los casos, que vamos a ver ahora en hidráulica 2, usualmente lo que se hace es que se pone el datum en el lecho del canal. Entre este Z casi no se lo da como información y únicamente nos interesa la profundidad. Y en esos casos la profundidad coincide con la altura de agua. Porque el datum lo he movido al lecho del canal. Cuando el datum se mueve al lecho del canal, coincide con el lecho canal, entonces la altura, la elevación de agua o la altura de agua va a ser la misma que el tirante o la profundidad. Por eso a veces crea mucha confusión cuando la gente, cuando recién se está aprendiendo por primera vez hidráulica 2, todos esos términos de tirante, profundidad, elevación, altura, porque a veces es lo mismo, a veces es distinto. Entonces el motivo es ese. ¿Está entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, Inge. Ya, sigamos. Entonces, esa es un poquito la diferencia. Entonces, con esa tenemos toda la geometría. Y hay otro factorcito más que a veces se utiliza, que aquí ya no lo hace, ya no lo calcula el Ponce, porque ya es un factor que ya no se utiliza mucho, pero en el libro de Bentechao está, que es el factor Z de sección, que ya no está aquí porque ese se utilizaba antes, porque muchos de los cálculos hidráulicos se hacían en abacos, entonces eso entraba esa información dentro de los abacos, pero ahora actualmente ya no se lo calcula, entonces el Ponce aquí ya no lo pone en su libro. Entonces esta sería toda la geometría fundamental para una sección transversal de un canal. La pendiente de estos de los bancos laterales, estas las vamos a calcular, las vamos a llamar el talud del canal, lo vamos a describir como Z en H proporcional a un 1 en vertical. Eso vamos a ver ahora. Entonces sería Z sería en horizontal y 1 en vertical. Entonces en los canales, aquí tengo un canalito dibujado. Aquí. Entonces lo que estamos hablando del Z, el Z es el valor que nos va a dar el ángulo de los taludes. Este ángulo de los taludes va a ser, como decía, una unidad en vertical respecto a cuánto en horizontal. Ese es el Z. Por ejemplo, si fuera un canal que tuviera 45 grados de ángulo en los taludes, ¿cuánto tendría que ser Z? A ver, pónganme ahí en el chat. Si fuera un canal donde este alfa, que es el grado de inclinación de los taludes, fuera de 45 grados, entonces el valor Z, exacto, el Z sería 1. Con un ángulo de 45 grados, el Z sería 1. Porque la relación 1,1 me da un ángulo de 45 grados. Entonces, de aquí en adelante, ángulos nosotros ya no vamos a usar. O sea, no vamos a, ni en los exámenes, ni en ningún lado, ni en los ejercicios, nunca vamos a decir un canal trapezoidal con el ángulo interno o el ángulo externo de 30 grados. No. Directamente vamos a dar el valor de Z, que es este Z minúscula, es la pendiente de los taludes. Entonces, yo les voy a decir un canal trapezoidal con un Z de 1. Ya sabemos que es un canal con un ángulo de 45 grados. Entonces, este Z es el que vamos a manejar, que es el talud, el ángulo del talud
de los bancos laterales. ¿Qué es aquí, no? Este es Z. Z de H1 va a ser por 1 en vertical, exactamente lo que acabamos de mencionar. Entonces, esta parte es todo lo que se refiere a tipos de secciones transversales y todo lo que es la geometría de una sección transversal. Ahora, la clasificación de flujo en un canal. Entonces, ahora ya vamos al siguiente punto, que es clasificar el flujo en sí, ya no clasificar el canal, porque lo que hemos hecho hasta aquí es ver un poco las propiedades del canal. Puede ser un canal prismático, un canal no prismático, un canal natural, un canal artificial, la geometría del canal. Hemos estado hablando del canal, por donde está yendo el flujo. Ahora ya vamos a ver lo que es la clasificación del flujo mismo que está pasando el canal. Estos explicar de la siguiente manera. La primera clasificación puede ser permanente o no permanente. Perdón, se le está cortando de vuelta y no se le entendió nada. A ver. ¿Ahora ha vuelto? ¿Se escucha mejor? ¿Cómo está ahora? Sí, se escucha mejor. Yo creo que es el internet nomás aquí en el laboratorio, en la universidad. Está un poquito, a rato se quiere caer un poco y ahí debe perder un poco la comunicación. Pero avísenme si es que el internet un poco afloja para volver a repetir. Ya, entonces eso, ¿no? Lo que hemos visto hasta aquí todo lo que era tipos, secciones. Entonces habíamos visto que había secciones prismáticas, no prismáticas, secciones naturales, secciones artificiales y todo lo que era la geometría en una sección transversal y toda la geometría y todo lo que se puede calcular a partir de la geometría de una sección. ¿Qué era justamente esto? La profundidad hidráulica, el radio hidráulico, todo lo que se puede calcular respecto a la geometría de una sección. Ahora vamos a ver un poco lo que es la clasificación del flujo mismo que pasa por esta sección, del flujo que pasa por el canal. Es la clasificación del flujo en canales abiertos se le hace de 4 distintas maneras, como está acá. La primera clasificación es dependiendo de si el caudal que está pasando por esa sección va a ir cambiando en el tiempo o no. Entonces, la primera clasificación del flujo puede ser permanente o no permanente. A esto también algunos libros le llaman el régimen de flujo. El régimen de flujo lo llaman así porque los ejercicios pueden ser o a régimen permanente o a régimen no permanente. Supongo que depende de algunos libros laterales. Para nosotros es la clasificación de flujo de el flujo puede ser permanente o no permanente. Luego vamos a ver un poquito los detalles. El flujo puede ser también uniforme o en equilibrio, que es todo lo que nosotros vamos a aprender para su primer parcial. Su primer parcial de esta materia, los dos, es sobre flujo uniforme. O en equilibrio, como dice aquí. Entonces, todo el primer parcial es sobre flujo uniforme. Y ahorita vamos a ver qué es flujo uniforme y cuándo será flujo uniforme. También otra parte de la clasificación puede ser gradualmente variado o rápidamente variado. Entonces, si no es uniforme, es variado. Ingeniero, otra vez está cortando. A ver. Ahora, a ver, voy a pausar esto. Ahora. ¿Mejoró un poco? Parece que está igual. Cuando empieza a hablar de seguido, empieza a cortarse. Ahora, ¿cómo están? ¿Para todo el mundo se le está entrecortando o solamente algunas personas? ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Se entrecorta. Al principio estaba mejor, Inge. ¿Y ahora cómo está? ¿Ha mejorado un poco? Medio que sigue, habla y se le entrecorta siempre un poco.
A ver, déjenme hacer otra. Hacer una cosa, un momento. Es que estamos aquí. A veces se cae, a veces en las tardes. Voy a pasar a otro tipo de internet. A ver, ¿qué tal? ¿Me están escuchando? ¿Cómo está? ¿Ha mejorado? Sí, al parecer sí. Empieza el tipo de ingenio y le decimos si está siguiendo. Ya, me avisan, ya, porque ahorita hay que cambiar de internet. Yo creo que no va a haber. Vamos a ver. Veamos. No, Inge, no me acuerdo, siempre estaba hablando y igual nomás. ¿Se va cortando igual? Mi ingeniero se sigue cortando. A ver, ¿será que es el micro? Vamos a hacer una última medida. Espérenme un cachito, por favor. Aló, ¿me están escuchando? ¿Mejora el Sí, se audio? escucha. Sí, que se escucha. Ya, a ver, vamos a ver. No sé qué raro se ve ahí. Vamos a compartir otra vez. Ya, ¿pueden ver la pantalla? Sí, que se ve. Ya, entonces vamos a continuar. Ya, entonces lo que ahora estamos viendo es la clasificación del flujo, como habíamos dicho, que de principio puede ser o permanente o no permanente. Esto está en función al caudal que está pasando por este canal. Todo lo que ustedes han visto en hidráulica 1 es flujo permanente, al régimen permanente, porque el caudal no cambia en el tiempo. El caudal es constante. Y lo mismo va a pasar en esta materia de hidráulica 2. Todo lo que vamos a aprender es a flujo permanente. Quiere decir que el caudal no va a cambiar en el tiempo. Sí puede cambiar de caudal en posición, dependiendo si hay extracciones de agua, hay incrementos de agua, puede cambiar en posición, pero no en el tiempo. En el tiempo el caudal es siempre el mismo. Entonces todo lo que aprendemos en hidráulica 1 y en hidráulica 2 es únicamente flujo al régimen permanente, que vamos a ver ahora eso.
Ya no permanente es cuando el caudal va a ir cambiando en función del tiempo. No vamos a aprender a hacer de cálculo de flujo no permanente. Eso, los que hagan la mención de hidráulica, hay una materia ahí en la mención hidráulica en la cual se aprende a trabajar en flujo no permanente. Ahora, el flujo también puede clasificarse en uniforme o en variado. El uniforme también se lo conoce como en equilibrio. Y la otra alternativa es o el flujo es uniforme o el flujo es variado. Flujo uniforme es todo lo que ustedes van a aprender, todo lo que vamos a aprender para lo que es su primer parcial. Su primer parcial es el flujo uniforme. Todo lo que vamos a aprender el flujo uniforme para su primer parcial. El flujo variado puede ser de dos tipos. Puede ser gradualmente variado o puede ser rápidamente variado. El gradualmente variado es, como dice su nombre, que va variando, se va cambiando su tirante, su altura, gradualmente, o sea, lentamente. Y el rápidamente variado es cuando tiene cambios bruscos en la altura, esto usualmente debido a la presencia de algún salto hidráulico, algún resalto hidráulico, alguna caída, algún tipo de obra hidráulica que hace que este cambio sea brusco. Esos son los rápidamente variados. Su segundo parcial, para la materia de hidráulica 2, va a ser de flujo gradualmente variado. Todo lo que es el segundo parcial, todo lo que vamos a aprender en la segunda parte del semestre, va a ser flujo gradualmente variado. Vamos a aprender a calcular este flujo gradualmente variado. Entonces, de eso se trata todo lo que es la materia de hidráulica 2. Primer parcial, flujo uniforme. Segundo parcial, flujo gradualmente variado. Todo en condiciones de régimen permanente. Y hay otra clasificación que es espacialmente variado. Eso quiere decir que va a variar, primero va a ser gradualmente variado, porque va a variar en una sola longitudinalmente, y quiere decir que va a tener una variación espacial más. O sea, en diferentes lugares de la ubicación va a tener distinto tipo, va a tener una variación. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el flujo es permanente cuando las principales variables hidráulicas, como son el flujo, el área, la velocidad, la profundidad, no varían en el tiempo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista así como está, a lo que nos referimos es a esto. Yo tengo un canalito donde un solo punto, me voy a dar un puntito, el punto 1, que es aquí. Supongamos que todas estas lecturas están siendo más o menos en el mismo lugar, solo que no las voy a escribir en el mismo sitio porque se va a sobreescribir todo y no vamos a entender nada. Pero todas estas lecturas están en el mismo lugar, en este sitio 1. En un determinado momento mido la profundidad, y es este Y1. En el momento 1, en el instante 1. Dejo que pase el tiempo, y luego de un determinado tiempo, puede ser 10 minutos, alguna unidad de tiempo, media hora, una hora, vuelvo a leer la altura de agua, y la altura de agua y luego de ese tiempo es este Y2. Entonces le voy a llamar Y, que es la profundidad, la altura de agua en el instante 2. Dejo pasar nuevamente esa hora, que es mi delta T, digamos en este caso, otra vez otra nueva hora dejo pasar, y vuelvo a medir el agua. Y el agua ya ha subido hasta aquí, hasta este Y3. Entonces esta es la altura en el instante 3. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, el agua ha ido subiendo. Entonces, el cambio de la altura respecto del tiempo va a ser igual a 0 o distinto de 0, en el caso que ha ido cambiando. ¿Existe un cambio de la altura respecto del tiempo, en lo que acabo de dibujar aquí arriba?
A ver, póngame en el chat. Sí, Exacto, existe un cambio. Entonces, si existe un cambio, quiere decir que esto es distinto de cero, porque sí existe un cambio. Entonces, cuando el agua en una misma sección va cambiando su altura a medida que pasa el tiempo, estamos hablando de flujo no permanente. ¿Por qué? Porque este cambio es distinto de cero. Entonces es una condición de flujo no permanente. ¿Qué es lo que les decía? Esto es, digamos, lo que realmente sucede en la naturaleza, porque es lo que pasa en la naturaleza. En la naturaleza todos los flujos que se tiene es usualmente no permanente. ¿Por qué? Porque los ríos crecen en función a las lluvias, a las tormentas, los canales de riego en función a las obras de toma, o en función a lo que van soltando las presas, a veces un poco más, a veces un poco menos, arrancan, cierran con puertas. Entonces los flujos casi siempre en la naturaleza son no permanentes. ¿Por qué? Porque todos los flujos funcionan en función a esto, que son los hidrogramas. ¿Ustedes ya han hecho hidrología? Es del mismo semestre, pero no, hidrología, o es de un semestre más abajo. ¿Me pueden responder eso? De más abajo dije. De un semestre más abajo de hidrología, ¿no? Ya. Entonces, asumo que todos ustedes ya han hecho la materia de hidrología. Entonces, lo que ustedes aprenden en hidrología es a calcular estos hidrogramas. Una parte importante de la hidrología que se aprende, de la hidrología 1, digamos, de la hidrología básica que se aprende en ingeniería civil, es aprender a calcular los hidrogramas de crecida, que son estos hidrogramitas. Entonces, yo aquí tengo en el eje vertical el caudal, y en el eje horizontal el tiempo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el caudal se va incrementando, porque este es un evento de crecida de una tormenta para un periodo de sotorno cualquiera. Entonces, ustedes en hidrología lo que aprenden es a calcular este hidrogramita. Este hidrograma que han aprendido a calcular ustedes en hidrología es flujo no permanente. Si yo este hidrograma lo quiero hacer correr por un canal, lo que voy a tener en este canal es flujo no permanente, porque va a cambiar en función del tiempo. Ahora, si este caudal fuera constante, como esta línea verde, todo el tiempo, el mismo caudal, el mismo caudal, el mismo caudal, aunque no le interesa el tiempo, sigue siendo el mismo caudal, a esta condición la llamamos flujo permanente. Pero como hemos visto en las condiciones reales, en las condiciones de cualquier canal de la naturaleza, de cualquier río, siempre los caudales no son constantes, o sea, no son iguales todo el tiempo, no, van cambiando. Pero nosotros, tanto en la materia de hidráulica 1 como en la materia de hidráulica 2, por temas de simplicidad, es mucho más fácil hacer todos los cálculos a flujo permanente. ¿Por qué? Porque a flujo permanente estamos diciendo que la foto en el instante 1 es esta altura. Pasa una hora, vuelvo a ver el canal, sigue la misma altura. Pasa otra hora, vuelvo a ver en un tiempo 3, sigue la misma altura. Y así todo el tiempo tengo la misma altura, la misma altura, la misma altura. Entonces, el cambio de la altura respecto del tiempo va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no va a existir un cambio. Siempre va a ser en la misma altura. Siempre va a ser el mismo y. Entonces, al no existir este cambio, esto va a ser igual a 0. La derivada de y respecto al tiempo va a ser 0. Y esa es la condición permanente de flujo, que es lo que ustedes han aprendido en hidráulica 1 y lo que vamos a continuar en hidráulica 2. Flujo a régimen permanente. Que es esta condición. Y esto nos simplifica la vida enormemente, porque cuando resolvemos las ecuaciones de flujo, de dinámica de fluidos, ustedes van a ver que cuando la derivada de y respecto del tiempo se hace 0, se nos simplifica la vida terriblemente. Por eso es que en hidráulica 1 e hidráulica 2, como son las materias básicas,
aprendemos a hacer todos los cálculos en flujo permanente. Luego ya, como les he dicho, a la gente que haga la mención de hidráulica, en la mención de hidráulica ya hay materias en las que se aprende a hacer el cálculo a flujo no permanente. ¿Por qué? Porque esta derivada ya entra en acción y la matemática se complica. Entonces, como la matemática se complica, esto ustedes van a verlo, los que hagan la mención de hidráulica lo van a ver en 10º semestre. ¿Alguna duda, curiosidad o pregunta respecto a lo que es la clasificación de flujo en función a su variación de altura respecto del tiempo? Porque esta clasificación es únicamente en función a la variación de altura respecto al tiempo. Porque si cambia la altura en un canal, por ende va a cambiar el área mojada, va a cambiar el perímetro mojado, va a cambia la velocidad, o sea, todo cambia. Basta que cambie la altura, todo cambia. Entonces lo mismo pasa en el caso en el que no cambia. Si la altura no va a cambiar, quiere decir que tampoco va a cambiar el área mojada, tampoco va a cambiar el perímetro mojado, tampoco va a cambiar la velocidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está clara esta subdivisión de flujos? Lo que es flujo permanente y no permanente. Aquí si lo leemos, lo vamos a leer. El flujo es permanente cuando las variables hidráulicas, como ser el flujo, la profundidad, la velocidad, no varían en el tiempo. Por el contrario, el flujo es no permanente cuando todas estas variables hidráulicas, lo que les he dicho hace rato en el dibujo, van a variar en tiempo y espacio. El flujo permanente es más sencillo de ser calculado. Es por eso que en hidráulica 1 y hidráulica 2 les enseñamos flujo permanente, porque es mucho más sencillo calcular el flujo permanente. Ya, el flujo es, la siguiente clasificación que tenemos es o flujo uniforme o flujo variado. Entonces, esta clasificación es dependiendo del espacio. Esta primera es una clasificación que depende del tiempo, porque si es constante en el tiempo, es permanente. Si cambia en el tiempo, es no permanente. Para la segunda le llamamos en el espacio porque depende de la ubicación, de una ubicación respecto a una otra ubicación del canal. Si en esas dos ubicaciones del canal es constante, entonces es uniforme. En esas dos ubicaciones no es constante, o sea, cambia, es variado. Entonces, la primera clasificación es respecto del tiempo y la segunda clasificación va a ser respecto de la posición. Entonces, si vamos otra vez acá, vamos a ver que la segunda clasificación va a depender de la posición. ¿A qué nos referimos con eso? Yo tengo un canalito. Y en este mi canalito voy a tomarme dos posiciones. La posición 1 y la posición 2. Esas dos posiciones están separadas por una cierta distancia, pero forman parte del mismo canal. Al referirme al mismo canal me refiero a que tienen la misma pendiente y tienen la misma sección. Entonces son el mismo canal. En estas dos posiciones del canal, en un determinado momento, yo voy a medir la altura en ambos puntos. Entonces este va a ser Y1 y este va a ser Y2, porque es en la posición 1, en la posición 2. Luego, para otra condición de flujo,
yo vuelvo a medir y lo que voy a tener es que en Y1 va a ser este tirante y en Y2 va a ser este tirante. En la primera condición, esta es la pendiente del canal y la pendiente del agua, la superficie libre del agua, va a ir paralela al lecho del canal. Entonces, si está yendo paralelo al lecho del canal, entonces va a ser Y1 va a ser igual a Y2. Las profundidades van a ser iguales, aunque estén a distinta distancia. Entonces, si Y1 es igual a Y2, estamos hablando de flujo uniforme. Pero si Y1 es distinto que Y2, por la condición de flujo, entonces estamos hablando de flujo gradualmente variable. Entonces, poniéndolo en términos de diferenciales, es lo mismo, pero ahora va a ser respecto a la posición, ya no respecto al tiempo. Aquí es diferencial de X, que es respecto a la posición. Entonces, si la altura Y cambia respecto a la posición, o sea, es distinto, entonces estoy hablando de flujo gradualmente variable. Pero si esta altura Y no cambia respecto a la posición, o sea, es la misma, o sea, esto es igual a 0, estamos hablando de flujo uniforme. Por eso su primer parcial de ustedes va a ser flujo uniforme a flujo permanente. Entonces quiere decir que el cambio de la altura respecto a la posición es 0 y el cambio de la altura respecto al tiempo es 0. Entonces la vida se nos simplifica tremendamente. Es el caso más fácil de cálculo de flujo uniforme. Y por eso empezamos la materia de hidráulica 2 con flujo uniforme, porque es lo más fácil que se puede hacer. Pero el problema del flujo uniforme es que estamos haciendo asunciones que muchas veces no se dan en la naturaleza. O sea, es un caso muy particular. Pero esa es la diferencia entre flujo uniforme y el flujo gradualmente variable. ¿Alguien tiene alguna consulta? Lo que es la diferencia entre flujo uniforme y flujo gradualmente variable. Sí, querido, entonces, flujo permanente solo se guía en un punto, solo se estudia en un punto. Perdón, te perdí. ¿Otra vez puede ser la pregunta? En el flujo permanente solo se analiza en un punto del canal, ¿verdad? El flujo permanente es lo que vamos a usar, vamos a aprender ahora, ¿no? En lo que es hidráulica 2. Y es lo mismo que ustedes han aprendido en hidráulica 1. En hidráulica 1 solo han aprendido todo a hacer a flujo permanente. Porque en hidráulica 1 el caudal no cambiaba en función del tiempo. No han aprendido a hacer flujo no permanente. Y tampoco vamos a aprender ahora en hidráulica 2. O sea, todo vamos a seguir manejando a flujo permanente. El caudal es siempre constante en función del tiempo. El caudal es constante en función del tiempo. Entonces, todo vamos a hacer flujo permanente. Y para su primer parcial vamos a hacer flujo uniforme. Quiere decir que la altura no va a cambiar respecto del tiempo. Va a ser igual a 0. Entonces, el flujo que vamos a calcular para el primer parcial va a ser siempre paralelo al lecho. Para el segundo parcial vamos a poder calcular cómo el flujo puede cambiar y no siempre ser paralelo del lecho, sino va a depender de las condiciones de frontera para tener un flujo que sea distinto al lecho. O sea, la pendiente del flujo va a ser distinta que la pendiente del lecho del canal. Gracias. Ya, creo que aquí podemos quedar ahora en esta clasificación y a la siguiente clase vamos a continuar con lo que resta de la clasificación de flujo. ¿Alguna pregunta de hoy, lo que hemos visto, la clasificación de canales y la clasificación de flujo? ¿Está claro? Ya, perfecto. Entonces en eso quedamos y nos vemos la próxima semana directamente.
Ahí me pidió alguien el link del grupo de WhatsApp. ¿Puede alguien subir aquí al grupo, aquí al chat? Yo voy a subir igual el link del grupo de WhatsApp al Classroom y también lo voy a poner en el WebSys. Solamente esta mañana lo voy a hacer eso. Pero pidan a sus compañeros ahí el link, los que aún no están en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ok, entonces nos vemos directamente la próxima semana.